La última sección es la sección 33. La sección 33 nos habla de la información sobre partes relacionadas. Ya hemos visto el tratamiento de las partes relacionadas en varias de estas secciones, ¿verdad? Que cuando yo hago el consolidado, hay que eliminar las transacciones interrelacionadas. Pero bueno, en este se especifica todo el tratamiento y información que se tiene que presentar. Bueno, el alcance dice que esta sección requiere que una entidad incluya en su estado financiero la información a revelar que sea necesaria para llamar la atención sobre la posibilidad de que su situación financiera y su resultado del periodo puedan verse afectados por la existencia de partes relacionadas, así como transacciones y saldos pendientes con estas partes. ¿Dónde surge una parte relacionada? Bueno, la parte relacionada es cuando tiene, por ejemplo, un mismo dueño. Aquí tengo el dueño de la empresa A y de la empresa B. Entonces, es muy común que la empresa A y la empresa B tengan transacciones entre ellas, dado que tienen el mismo dueño. Porque para, no sé, la empresa A tal vez necesita recursos para comprar inventarios, pero la empresa B le sobra. Entonces, antes de ir a un banco, lo que haría el dueño es trasladar los recursos de la empresa B a la empresa A y registrarlo como una cuenta por cobrar. Como son partes relacionadas con digamos que tienen el mismo dueño, a veces sucede que hay ese tipo de transacciones, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, hay transacciones que nunca se han finiquitado y en algunos casos son transacciones que no se dan a precios de mercado, que también es otro problema. Entonces, bueno, eso es lo que estaríamos viendo acá. No voy a quitar esto. Bueno, dice que una parte relacionada es una parte relacionada es una persona o entidad que están relacionados con la entidad que prepara su estado financiero, la entidad que informa. Y tenemos varias posibilidades. La A, una persona o un familiar cercano a esa persona está relacionada con una entidad que informa. Por ejemplo, si es un miembro del personal clave de la gerencia, de la entidad que informa, ejerce control o control conjunto sobre la entidad que informa o ejerce influencia significativa. Vean que aquí es que esa persona o un familiar o un familiar de esa persona. Mi ejemplo de hace un ratito era la misma persona, pero también puede ser un familiar, puede ser el hijo y entonces sucede lo mismo, ¿verdad? Se hacen préstamos o ventas entre ellos o se envían cosas que se ocupa, inclusive hay empresas que se prestan al personal. Bueno, una entidad está relacionada con una entidad que informa si les son aplicables cualquiera de las siguientes condiciones. La entidad que informa son miembros del mismo grupo, lo cual significa que cada controladora subsidiaria o otra subsidiaria de la misma controladora son partes relacionadas entre sí. Por eso es que entonces nos aplicaba para el caso de los estados financieros consolidados. También una entidad es una asociada a un negocio conjunto de la otra entidad o una asociada a un negocio conjunto de un miembro de un grupo del que la otra entidad es miembro. Entonces, en los negocios conjuntos también eliminábamos las transacciones entre compañías, precisamente cumpliendo con esta norma. Ambas entidades son un negocio conjunto de la misma tercera parte y una entidad es un negocio conjunto de una tercera entidad y la otra entidad es un asociado de la tercera entidad. La entidad es un plan de beneficios post-empleo para los trabajadores de la entidad que informa o de una entidad que sea parte relacionada a esta. Si la propia entidad que informa es un plan de empleados patrocinadores, también son parte relacionada a la entidad, ¿verdad? Todos estos son ejemplos de partes relacionadas. La entidad está controlada o controlada conjuntamente por una persona identificada en A, ¿verdad? Que era la persona o sus familiares. La entidad o cualquier miembro de un grupo
del cual es parte, proporciona los servicios del personal clave de la gerencia a la entidad que informa o a la controladora de la entidad que informa, ¿verdad? En algunos casos comparten, por ejemplo, o de esa forma se tiene la gerencia financiera, la gerencia de recursos humanos y ese tipo de elementos clave. Una persona identificada en II tiene influencia significativa sobre la entidad o el miembro del personal clave de la gerencia de la entidad o de una controladora de la entidad, ¿verdad? Todos estos son casos de partes relacionadas. Entonces, en A tenemos 3 casos, en B tenemos 8 casos. Y ahora, ¿quiénes no son partes relacionadas? Bueno, no son partes relacionadas bajo esta norma. Los siguientes casos. 2 entidades que simplemente tienen un común, un administrador u otra persona clave de la gerencia. Porque lo que ocupamos es que, ¿verdad? Tuvieran la parte del control. Entonces, si es simplemente el administrador o el gerente, ¿verdad? No pasa nada. El punto es si es el dueño de ambos negocios, por ejemplo. Es una parte relacionada. 2 participantes de un negocio conjunto por el mero hecho de compartir el control conjunto sobre dicho negocio conjunto, ¿verdad? Entonces, igual, en el caso del negocio conjunto, tendríamos que aplicar lo que nos decía el negocio conjunto hace un rato. Pero por el simple hecho de formar parte del negocio conjunto, pues no es una parte relacionada. Los suministradores de financiación, sindicatos, entidades de servicios públicos, departamentos y agencias gubernamentales no son partes relacionadas. ¿Verdad? Por ejemplo, los suministradores de financiación, el banco no es una parte relacionada. A mí es eh, es parte al final de mis acreedores. Un cliente, un proveedor, un franquiciador, un distribuidor, un agente en exclusiva con los que la entidad realice un volumen significativo de transacciones simplemente en virtud de la dependencia económica resultante de las mismas, ¿verdad? Entonces, igual, pues un cliente, un proveedor que tengamos ahí, que aunque sea muy importante, eso no sería una parte relacionada. El punto con la parte relacionada, como lo vimos en las secciones anteriores, es que tenga el control, ¿verdad? Que tenga esa parte de control. Por eso ahí dice que el administrador por sí solo no tiene el control sobre el negocio, ni la parte de negocio conjunto. O sea, va a necesitar un poco más para poder tener control. En este caso, la información a revelar sobre las relaciones de la controladora subsidiaria, ¿verdad? Para el caso de los estados financieros consolidados. Debe revelarse las relaciones entre la controladora y sus subsidiarias. Con independencia de que haya habido transacciones entre dichas partes relacionadas. Entonces, hay que siempre indicar que esa subsidiaria existe. En el caso de que hubieran las transacciones entre la controladora y la subsidiaria, ya vimos en la parte de cómo consolidarlo que habría que eliminarlas. Una entidad revelará el nombre de su controladora y si fuera diferente, el de la parte controladora última del grupo. ¿Verdad? Que en eso también lo vimos en avanzada 1, puede ser que la empresa es dueña de otra empresa que a su vez es dueña de empresas. Entonces la que se revelaría es la principal, la que está arriba de todo. Si ni la controladora de la entidad ni la parte controladora última del grupo elaboran estados financieros disponibles para uso público, se revelará también el nombre de la controladora próxima más importante que ejerce como tal. ¿Sí? ¿Verdad? Porque no necesariamente pues alguna va a tener información de uso público. También se tiene que informar sobre remuneraciones del personal clave de la gerencia. Esto es importante porque, bueno, de hecho esto lo vieron un poco también en auditoría, que cuando las empresas comparten personal, se generan algunos incentivos para, por ejemplo, cometer fraude o hacer alguna, ¿verdad?, manipulación de datos para cumplir con, por ejemplo, las metas de venta en una y ese tipo de cosas.
Entonces, aparte de identificar a la parte relacionada, ocupamos revelar en el caso de la gerencia, que como vimos en contabilidad intermedia 2, puede ser que los gerentes tienen planes de incentivos en acciones o en bonos o en algún pago, ¿verdad? Y eso hay que revelarlo cuando son partes vinculadas. El personal clave de la gerencia comprende a las personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir, controlar las actividades de la entidad, directa o indirectamente, incluyendo cualquier administrador, sea o no ejecutivo u órgano de gobierno equivalente de esa entidad. Remuneraciones son todos los beneficios de los empleados, tales como se definen en la sección 28, que la veremos en 2 semanas, incluyendo los que tengan la forma de pagos basados en acciones, que también lo veremos dentro de 2 semanas. Los beneficios a los empleados incluyen todas las formas de contraprestación pagados por pagar o suministrados por la entidad o en nombre de la misma, por ejemplo, por su controladora, por un accionista, a cambio de servicios prestados a la entidad. También incluye contraprestaciones pagadas en nombre de la controladora de la entidad respecto a bienes o servicios proporcionados a la entidad. Información a revelar sobre transacciones entre partes y relacionadas. Vean que lo primero que se reveló es las relaciones entre controladora y subsidiaria, la parte de persona clave. Y ahora vamos por las partes relacionadas, las transacciones. Una transacción entre partes relacionadas es una transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre una entidad que informa y una parte relacionada con independencia de que se cargue o no un precio. Que es lo que les decía, puede ser que se vendan entre ellos o que se pasen algún recurso o algo. En algunos casos media un dinero, en otro caso no. Ejemplos habituales de transacciones entre partes relacionadas en las pymes incluyen, sin ser una lista exhaustiva, las siguientes. Transacciones entre una entidad y sus propietarios principales, ¿verdad? A veces hay cuentas por pagar o por cobrar socios. Bueno, esa es una parte relacionada. Transacciones entre una entidad y otra cuando ambas están bajo el control común de una sola entidad o persona. Igual, ¿verdad? Ahí pueden haber ventas o cuentas por cobrar y por pagar entre ellas. Transacciones en que una entidad o persona que controla la entidad que informa lleva a cabo gastos directamente que de otra forma se hubieran realizado por la entidad que informa. Si una entidad realiza transacciones entre partes relacionadas, revelará la naturaleza de la relación con cada parte relacionada, así como la información sobre la transacción, los saldos pendientes y los compromisos que sean necesarios para la comprensión de los efectos potenciales de la relación tiene en los estados financieros. Como mínimo, tal información debe incluir el importe de la transacción, el importe del saldo pendiente, plazo, condiciones, incluyendo si están garantizados en la naturaleza de contraprestación a proporcionar en la liquidación, así como cualquier ganancia otorgada o recibida. Provisiones por deudas incobrables y relaciones relacionadas con el importe de los saldos pendientes y el gasto reconocido durante el periodo con respecto a deudas incobrables y de uso cobro procedentes de partes relacionadas. Y aquí es muy importante que, por ejemplo, en nuestra legislación tributaria nacional, revelar esta información no es así nada más, si yo le vendí a tal empresa que es relacionada conmigo y listo, sino que tiene que tenerse un estudio de precios de transferencia para lo que son las partes vinculadas, partes relacionadas, porque por lo menos nuestra legislación y bueno, de varias partes del mundo, lo que indica como buenas prácticas es que sí, se puede generar la transacción entre partes vinculadas, pero tiene que generarse a precios de mercado, porque si no serían competencias desleales, aunque sean del mismo grupo, y esas transacciones tienen que salir a los precios que le hubiéramos otorgado a un tercero, o bien, tal vez no a ese mismo precio, pero sí en algunos rangos que sean razonables. Una entidad también revelará la información de forma separada para cada una de las siguientes categorías.
Entidades con control, control conjunto, influencia significativa sobre la entidad. Entidades sobre las que la entidad ejerza control conjunto o influencia significativa. Personal clave de la gerencia de la entidad, de su controladora total, y otras partes relacionadas. Los siguientes son ejemplos de transacciones que deben revelarse si son con una parte relacionada. Compra o venta de bienes, terminados o no, eran inventarios. Compras o ventas de inmuebles, activo, propiedad, planta y equipo. Prestación o recepción de servicios. Arrendamientos, transferencia de investigación y desarrollo, transferencia en función de acuerdos sobre licencias. Es una lista ejemplarizante, no está taxativa. Pueden haber otros. Aquí hay más. Transferencias realizadas en función de acuerdos de financiamiento, ¿verdad? Préstamos y aportaciones de patrimonio en efectivo o en especie. Otorgamiento de garantías colaterales y avales. Liquidación de pasivos en nombre de la entidad o por la entidad en nombre de un tercero. Y la participación de una controladora o una subsidiaria en un plan de beneficios definidos que comparta riesgos entre las entidades del mismo. Y para finalizar, una entidad no señalará que las transacciones entre partes relacionadas fueron realizadas en términos equivalentes a los que prevalecen en transacciones relacionadas en condiciones de independencia mutua, a menos de que estas condiciones puedan ser justificadas o comprobadas. ¿Cómo se comprueban? Pues con el estudio de precios de transferencia, ¿verdad? Que ese también es otra área muy importante que hacen los contadores. Una entidad puede revelar las partidas de naturaleza similar de forma agregada, excepto cuando la revelación de información separada sea necesaria para una comprensión de los efectos de las transacciones entre partes relacionadas en los estados financieros de la entidad. Y aquí un ejemplo. Esta es la nota 26 de un ejemplo, ¿verdad? Que son transacciones entre partes relacionadas o vinculadas, que dice las transacciones entre la sociedad y su subsidiaria, que es una parte relacionada, han sido eliminadas en la consolidación, que es precisamente lo que hemos visto que hay que hacer. El grupo vende bienes a su asociado, véase la nota 12, bueno, la nota 12 era de inventarios, que es una parte relacionada según el siguiente detalle. Entonces, tenemos que el asociado ha hecho esas ventas en el 2000X1 y X2, la venta del bien, y en el 2000X1 y en el X2 el importe adeudado de esa venta. Es una venta a crédito. El importe adeudado al grupo por la parte relacionada e incluidos en los deudores comerciales a fin de año. Los pagos por arrendamiento financiero, que sería la nota 20, están garantizados personalmente por un accionista principal de la sociedad y no se ha solicitado cargo alguno por esta garantía. Ustedes ven, y al final todo se sintetiza en esta notita, que es casi todo lo que hemos visto está ahí. Están muy sencillitas. Y bueno, ahí terminaríamos con este tema. Y no sé si tienen alguna consulta. Por ahora no, profe. Seguros.